Por ejemplo, Rodrigo Hernández, los hinchas de la Católica en este minuto le encuentran poca aura o ninguna a los dirigentes de su club, ¿no? Muy poca. Y era una crónica de una muerte anunciada, tal vez, en algún sentido. Porque está bien. Ya vamos a escuchar una secuencia de voces donde a mí me interesa en particular detenerme en la declaración del Tati Burjubasic. Pero la Católica era una cuestión que trascendía lo financiero y la responsabilidad financiera, que yo creo que Católica la quiso aplicar y de hecho la aplicó. Pero no hizo el control de daño. Y ahora está todo muy cuesta arriba. Ambientalmente, digo. Sí. Fiesta linda esto, ¿no? ¿Por qué el homenaje a Mario Peche? Por Radio Crónica. Fantástico. Y la secuencia de voces. Tú decías como en un tren de voces. En un día muy especial. Ahora, podemos ir a lo institucional, pero primero lo que pasó en la cancha, ¿no, Danilo? En la cancha la superioridad manifiesta de Estudiantes de La Plata con mejores jugadores. Universidad Católica llegó muy baleada, llegó con la ilusión, pero desde la razón uno sabía que el equipo iba a tener dificultades porque no estaba Sampedri, que su goleador no estaba Cuevas, que le da mucho peso a la mitad de la cancha. Tuvo que mover, uno ve la última línea. La última línea habitual de la Católica fue con Arancibia, Ampuero, Díaz, Mena. O González, Ampuero, Díaz, Mena. Ayer tuvo que jugar un zaguero central, como Farías de primer marcador central. ¿Falla él en el primer gol de Estudiantes? Sí, ¿no? sale muy lejos. Sale muy lejos. Entonces las diferencias están ahí. En los dos partidos Estudiantes fue superior. Yo creo que fue un premio excesivo el que trajo la UC desde La Plata por el trámite. Y yo estoy en contra del... A ver, entiendo el deseo del hincha. Sí. Y entiendo lo que dice el hincha y me parece que está en su pleno derecho. Pero a mi juicio, yo como periodista, yo tengo que... Mi misión no es dejarlos contentos. No es caerle bien a todo el mundo. Claro, y lo que hay que decir que la política de la Católica, lo que dijo el Tati Burjubasic es muy cierto. Traer por traer, ¿para qué? Extranjeros no podían. La Católica, lo decía ayer, lo hablábamos con el Tigre. La Católica fue a buscar a Iam Sudiabre, pasaporte chileno. Dijo que no, no quiso venir. Fueron a buscar a Víctor Dávila, que lo planteaba anoche Víctor Cruces. Vuelve al fútbol en septiembre, recién. Fueron a buscar a Pancho González, lo dijo en los tenores cuando le dijeron no, porque va a México. Entonces, después yo me puse a hacer la revisión ahí en el soccer. Jugadores chilenos, porque atrás no necesitaba la Católica, su problema se la podía haber arreglado, su problema era de 3/4 de cancha hacia arriba, las bajas que tenía, y lo que dijo el Tigre lo empezó a decir más o menos a fines del año pasado. La Católica tiene que empezar a buscar ese reemplazante o ese sucesor o esa alternativa a Sampedri cuando le pase algo por la suspensión, etcétera, y no está, y el problema es de jugadores chilenos, delanteros de 3/4 de cancha en adelante. Y ayer además, muchas veces en estas ruedas de prensa, con algunas preguntas que apuran a los entrenadores y los entrenadores responden, a veces están medio molestos, dijo algo que no habíamos escuchado Garnero, cuando dice, yo lo tengo claro, dice, uno de los problemas principales del fútbol chileno es el tema impositivo, porque si tú vas a buscar un jugador con $1 millón, en Chile tú pagas 400 de impuestos y entonces son 600 para el jugador. Vengo de Paraguay y en Paraguay con $1 millón tú pagas 100 de impuestos y 900 son para el jugador. Sí, eso es un dato de la causa y obviamente que es relevante e incide sobre todo en un club como Católica que tiene una responsabilidad financiera muy alta. Yo no voy a eso. Lo que yo voy es... Si yo quiero un jugador... Pero es que siempre me interrumpe una tranquilidad. Como él me interrumpe a mí, ya lo aprendí. No, yo entonces lo que ocurre, Rodrigo, no es que yo no voy para ese lado que tú estás hablando. Para lo que yo voy es calidad nomás. Cierra la idea, entonces. Si yo tengo 9 gambas, si al jugador le van a llegar 9 gambas... Pero eso es matemática simple, yo creo que no hay que explicarlo, digamos. Yo creo que está súper claro. No, es que si yo quiero un jugador que va a recibir 9 gambas y uno de 600, el de 600 no va a jugar como el de 9 gambas. No, pero Danilo entonces está por la reja. ¿Impuestos para que vengan mejores futbolistas? ¿Cuál no, es la realidad nomás. No hay mucho que hacer. Llamen al ministro Quiroz. No hay mucho que hacer. Es como que el argumento aplica para Católica, pero no aplicó para Colo-Colo cuando fue a buscar, en palabras del propio Danilo, al mejor jugador de la Liga Argentina. Para bien. Y pagarle lo que le pagó. Es lo mismo, o sea, Colo-Colo también tuvo que asumir, entre comillas,
sobreprecio respecto de otras realidades en la región, ¿no? En el continente. Sí, porque aquí no sé, si aquí no va a jugar a Colombia, tal vez la carga impositiva es menor respecto de Chile y a X club colombiano le hubiera costado más barato. Entonces, claro, poner ahí es un elemento, uno de varios. ¿Te das cuenta? Siempre son varios. ¿Qué dijo Alfredo Stowin? Pero para mí no es determinante porque ¿Pero qué dijo Alfredo Stowin? A ver, ¿qué dijo Buljovasic, por ejemplo? Buljovasic, y está bien que lo haga, porque se instalan verdades, y en eso yo sí estoy a muerte con Danilo, verdades que están completamente fuera de incluso del sentido común. ¿Por qué? Porque hay muchos hinchas cruzados diciendo, no, es que nos entraron $6 millones. ¿Pero por qué no lo escuchamos mejor? Falso. No entraron $6 millones. Es falsedad absoluta. Bueno, ¿existe? que lo diga él, el gerente deportivo de la Católica ¿Cuánto te anoche. quedaba? Tras la ¿1 millón? eliminación, José María Buljovasic. Acá no había $6 millones para traer jugadores. Eso no fue verdad, se instaló, los hinchas se quedan con eso y claro, es menos entendible cuando uno está convencido de que son $6 millones. En realidad el directorio lo que hizo fue el millón más o menos que quedaba, 800 millones que quedaba, y lo destinó a traer jugadores. Y vuelvo a decir algo que dije el otro día en la conferencia, para que quede claro. Yo asumí responsabilidades, porque de la misma manera que hemos ganado títulos, también hemos cometido errores en el pasado, y hemos traído en el pasado a veces jugadores por traer. Y eso es un error. Y una más decía empatizar con el sentimiento del hincha de la Católica que ya le cantaba en contra a los dirigentes en la etapa de complemento del partido que perdió 3-0 frente a Estudiantes de La Plata, en la voz del presidente de Cruzados, Matías Claro. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que estamos con mucha pena, teníamos mucha ilusión. Sabíamos que era complejo, no está nuestro goleador Fernando Sampedri, que está suspendido por tarjeta. Se produjeron unas lecciones en el último minuto que también nos complicaron, especialmente la de Francisco Rosell, que era el reemplazante natural de Fernando. Y bueno, yo solo, ante la opinión de la hinchada, lo que se escuchó en el estadio, solo puedo empatizar porque como hincha uno está muy dolido por este resultado. Uno sabe que en el fútbol se gana, se pierde, tenemos mucha pena y yo creo que con un poco más de calma, después de pasar esta frustración, poder analizar un poco más en profundidad lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, para poder mejorar y poder prepararnos para lo que queda del campeonato, que es muy importante. Queremos clasificar a la Copa Libertadores el próximo año y queremos poder volver a darle mucha alegría a nuestra hinchada como tuvimos este año en la Copa Libertadores, con triunfos que fueron bastante memorables. Ya, Cristian, tuvimos los primeros apuntes de Danilo y de Rodrigo Hernández y ahora te meto a ti en la discusión porque en el fondo escuchando esta primera parte, ¿no? Lo de Buljovasic y lo del presidente Claro, como que a uno le queda la impresión, no sé, ya estoy equivocado, tal vez que en Católica mucho Excel y poco espíritu o poco hambre tipo Aníbal Mosa, ¿no? De ir a buscar jugadores. Sí, el reconocimiento del error. Hay cosas que yo creo que no son absolutas, ¿no? ¿Ya? O sea, por ejemplo, la doctrina Mosa tiene sus cosas buenas. También tiene sus cosas malas. Lo dijo Stowin. También de repente se rebalsa, digamos. Bociña todavía no juega. Paréntesis. Efectivamente, como dice el Tati, con este sistema la Católica salió campeón y no salió campeón. Sí, ganó 4 títulos seguidos. Ahora, la cuestión de traer a Román con la misma. impecable, Claro, ¿no? por Impecable, eso digo que no hay absoluto en ninguno de los dos. Sí. Porque también yo creo que traer a Vidal en su minuto también fue un aporte. Y traer a Román también lo es. Y uno dice, ¿por qué Colo-Colo puede traer a Román y no lo puede traer la Católica? Desconociendo seguramente cosas que son internas. Yo creo que acá no hay absolutos por ninguno de los dos lados, porque efectivamente es un entrenador también el que te pide ciertos refuerzos, ¿no? O sea, nos faltan estos jugadores o ciertas posiciones. Y cuando tú no puedes traer, y está bien que el entrenador diga, ¿sabes que yo no puedo traer por traer? Y me pareció bien esa frase. Alguna vez trajimos jugadores por traer, no sé a quién se referirá, pero ahí es donde uno dice también, y agrego un elemento más, que son los jugadores de cantera. Cuando tú no traes por traer, es el momento de los jugadores de cantera. Y ahí me parece que hay un desbalance en los jugadores de cantera en la Católica. Hay posiciones en donde surgen. Históricamente a la Católica cuando mejor le va es cuando su plantilla tiene muchos jugadores de cantera. Ayer también entraron algunos chicos, un chico de 16 años entró, que a mí me parece bien en las circunstancias en las que está. El Deportivo ganar no funciona acá, no funciona como que tú ponís más plata y vayas a ganar necesariamente más. No siempre es así. Pero yo también creo que faltó un poquito más de riesgo por parte de la Católica. Tomar algún riesgo, no te digo que tomar puros riesgos, pero tomar algún riesgo, pensando que venía Copa Libertadores, pensando que el plantel no es tan amplio, pensando que los canteranos no son malos jugadores, pero todavía no están consolidados. Me parece que algún riesgo
pudo haber tomado sin tirar la casa por la ventana. ¿Y desde cómo plantea el partido Carnero ayer te gustó? Sí, Danilo? sí, pero... O sea, bien que Montes haya entrado en el segundo tiempo, pero bien sí, haber partido con el lo que dijo muchacho Eduardo Figueroa. Sí, a ver. Monte estaba al filo y se notó. Ya. No estaba en condiciones de jugar. No estaba para jugar. Lo de Martín Gómez, a la apostar vecino. por él. Creo que Martín Con Gómez no Arturo hizo un mal partido Ya. en el primer tiempo. Corral fue creo que el que anduvo más bajo. Sale. Faría no respondió, tuvo que ir a esa posición. En algún momento jugó en Palestino en esa función. Con lo que tenía, tú dices, más o menos hizo lo que pudo, digamos. Y lo que hablábamos porque los partidos de Copa de ida y vuelta son muy distintos a los partidos de Liga. Porque ayer la Católica, cuando le hacen el gol, tenía que ir a buscarlo. Y no solamente eso. Yo creo que internamente la Católica, los jugadores, todos los que estaban en el estadio, la gente que lo veía por televisión, lo que escuchaba por radio, sabía que si le hacían el gol a la Católica era muy difícil sacársela. En 2 partidos la Católica tuvo el remate de Gianni, el gol de Sampedri, Que fue reboteado. Que fue reboteado, pero vale igual. Vale igual. y la que pierde el muchacho Amaro Pérez sobre el final, que pifia. Que ya están pero 3-0, digamos. ya estaban 2-0. 2-0. Entonces, hay que ver, el Flaco Menotti en eso tenía tanta razón, no se puede hablar de fútbol sin jugadores, po. Sí. Entonces, aquí está ese tema. Y lo que decía Rodrigo, claro, Colo-Colo fue a buscar aquí, no hizo el esfuerzo. Todos pensábamos que le iba a ir bien, le fue mal. Pero además, lo que planteaba Alfredo Stowin, la gran diferencia que había del grupo Vial, Ruiz Tagle, Stowin, con Aníbal Mosa, era el equilibrio institucional. ¿Se acuerdan cuando Stowin dijo en estos micrófonos, es posible que Colo-Colo pueda entrar en un problema financiero grave? Ya lo vivimos, lo dijo Stowin. Entonces, claro. ¿Pero pasó o no pasó? Yo creo que Colo-Colo no está... las lucas demuestran que el club no ha estado bien, que lo sostiene Moza con su ímpetu, es su fortuna. Y con su patrimonio. Es su fortuna. Él pone todas sus lucas. Veremos cómo lo va. Es que nada te garantiza. No. River No, te veo muy pesimista. River acaba de poner 67 millones de dólares. Ahora, en este mercado de fichajes... Recién ganó un partido. Sí se reforzó Estudiantes de La Plata, ¿no? Con Correa y con Baltasar No, Rodríguez. o sea, por ejemplo, nosotros... Al fútbol chileno hoy día le queda todo lejos, ¿no? No, por cierto, o sea, tú Le queda haces el kilométricamente ejercicio lejos. simple de ver la tasación de los delanteros de Estudiantes, Correa o sea, de jugó Carrillo, 15 de años en Correa, Europa. de Alario, de C3, de Palacio, versus los de Católica, hay 14 millones de euros de Y diferencia. además ¿Sabes qué, la Rodrigo? experiencia de partido. Pero, Además, cabro, porque hay un tema de Lucas que es súper importante. No, es más, acá, el 15 debate... años en Europa, 10 años en Lo que Europa. tú dices respecto de un poquito más de riesgo, lo que digo yo respecto del fichaje, el fichaje te hubiera dado cierto blindaje o un argumento de que se hizo lo que entre comillas se tendría que haber hecho. Pero traer por eso traer. pero eso no te cambia No, pero yo no digo yo creo traer que por no te cambia el traer, resultado. es buscar un medio calado. No digo, Es que hay de lo que ocurrió que con el para allá fichaje, vamos, con el fichaje, Estudiante era Es muy que, superior. Claro, porque además... Estudiantes superior. Ojo, Lo pero último, son... Perdón. Estudiantes creo que juega mejor acá que allá. Además, Allá para el Cacique Medina jugaron mejor allá. Yo creo que juega Yo creo mejor que allá. ayer con el resultado, pero ayer incluso en el juego, no tuvieron en un momento, dijo, le complicó la cancha, la fluidez. Allá yo creo que no dejaban pensar a la Católica, los volantes no podían girar. A mí me da... el partido de Valencia. A mí me da la impresión... Pero los dos partidos no anduvo bien. Está bien, pero el partido de acá tú esperabas otra cosa porque en el fondo Claro, pero- no tenías mucho a qué asirse, ¿no? Pero el equipo no tenía mucho. Pero a lo que yo voy, creo que es el tema más de fondo, más de fondo, y que es el que nos tiene que preocupar a todos, le tiene que preocupar a todo el fútbol chileno. A ver. En el caso de Estudiantes, fueron a buscar jugadores argentinos de un club argentino, no te ocupan cuota, nada. Nuestro problema, y ese problema que enfrentó la Católica acá, Correa venía de un equipo brasileño, ¿no? Sí. claro, pero son jugadores Sí, de... claro, fichaje gratis. No te ocupan. no, el por supuesto, problema entiendo. de la Católica, Plaza, ¿no? que fue a buscar jugadores chilenos de 3/4 para adelante y no encontró. Y le pasa a todos nuestros equipos lo que nos ha pasado a nivel internacional. O sea, tenemos un problema severo. Y hay que... es fácil decirlo, pero de alguna u otra manera hay que tratar de forjar, de generar jugadores de 3/4 de... Cantera. No tenemos delanteros, jugadores Por eso, confiables hay que arriba. generar- O sea, hay que pero la generar Católica- No hay. La Católica hubiera ido a buscar a Jan Meneses, créeme que el hincha, Pero el juega hincha cruzado volante, hubiera un buen punto. quedado- Pero hoy día es volante. Hoy día es volante, no es Hoy extremo, día es es verdad. volante. Pero Es que no quise nombrar a Popín Castro porque se iba a caricaturizar, es digamos. que era un buen Pero- punto, la caricatura es un súper buen punto, porque por ejemplo, llega a La Serena este jugador Figueroa, ¿no? Que el primer Claro. partido la rompe contra la Católica. Un jugador Figueroa que viene de Armenio, deportivamente. Sí. Tercera división. Tú lo traes a un equipo No puede. de Colo-Colo, la Católica, pero te empapelan. Claro. Pero te empapelan. Trajiste un tipo de Deportivo Armenio. A O'Higgins no puede después- llegar. Y después decís, oye, pero
¿Y por qué no trajeron a estos jugadores? ¿Y cómo La Serena trae jugadores así? Voy a nombrar Porque también hay una mirada. futbolistas que llegaron a Católica, porque la memoria del hincha cruzado, y aquí me ayuda el Tigre Cruces, la memoria del hincha cruzado no perdona. Está a flor de piel hoy día. Claro, Pesadilla Gómez, Yader, Melano, el brasileño. Joaquín Torres, Turco Asad, Ramiro Costa, Rovira, Francisco Arancibia, todos jugadores que llegaron bajo esta gestión, ¿no? Claro. Pero si le saca Traer por traer, entonces Claro, por se eso lo relativiza un poco, ¿no? O se aprende de esos errores. Nahuen Paz, por ejemplo, que es el mayor error de Burjubasic. Él lo reconoce como su mayor error. Creo que cuando Pero digo, alguna vez trajimos por traer, yo creo que se refiere a esta larga lista y porque más. jugadores a última hora. Torres llega ya con muchos de esos jugadores ya con la tercera, cuarta fecha. Y cuando se habla de esta gestión, no, pues esta gestión es la de Burjubasic, es la más exitosa en la historia del club. Pero mira, para temperatura del hincha hasta ahora, a través del WhatsApp de ADN, por ejemplo, a esta hora, El como termómetro decía, del hincha, sí, Víctor, sí. discute hasta ahora incluso, A San Pedro. a Cerezo, Ah. a Palavecino y a Medel. Ya, pero no a están mal esta traídos. hora. No, En esto su- no en es su diario el minuto- lunes, en su minuto es no- suplemento claro. el domingo. En su minuto Palavecino no está mal traído. No, pues, es la gran inversión. En su minuto. Es la Estoy de mejor, acuerdo- es la inversión estoy de del acuerdo año. Estoy de acuerdo que no ha rendido. Claro, Pero en su minuto, traer a Palavecino, que había sido campeón con Coquimbo, y si no es la mejor figura de Coquimbo pegada en el palo, Claro. no estaba mal Para traído. muchos fue el jugador del año. Estaba en el podio con Cabrera, en Claro. el podio de cualquier análisis del campeonato. Lo de Medel a mí me parece que tiene un carácter distinto. Dorado. Me parece que sí, hay un carácter simbólico en lo de Medel. Sí, porque ayer no es considerado y el error del primer gol nace de una falla de Farías, ¿no? Y Medel se quedó todo el partido en el banco. Se quedó todo el partido en el banco. Entonces, y ese carácter simbólico ha pasado con todos los dorados. Algunos han rendido más, Sí. otros han rendido menos. Entonces, claro, es como siempre poner un ejemplo en Colo-Colo de Blandi. Cuando Colo-Colo trae a Blandi, un desastre. Pero no estaba mal traído Blandi, porque era un tipo que había hecho gol en todos lados, menos en uno. Lo Menos en decían un ustedes lado. de aquí, ¿no? Recién. Lo de Aquino, insisto con Palavecino, ¿no ha cumplido Palavecino? No ha cumplido. No, esto no es Si diario tú- el Si tú lunes. me decís el domingo 11 de diciembre del año pasado, todos los equipos hubieran ido por Palavecino. Lucas Prato podría haber sido una opción en Católica, ¿no? No creo, no. No. ¿No juega hoy? Pero Sí, pero está para un tiempo. San Pedro. Está para un tiempo. Él vino Vino por el récord. a darle una mano a Coquimbo Oye, sí, en un, además. en un Mufaso, plantel, el récord Mufaso. en un plantel joven con Falta jugadores, uno. Ya. con jugadores con cierto Perfecto. recorrido. Y creo que yo destaco lo de Prato, porque con todo el cartel ha sumado siempre 10 minutos, 15 minutos, viniendo desde la banca. A lo mejor ayer le servía, pero bueno, ya da lo mismo, No, si está en no, Coquimbo. yo creo que No, es que entramos en traer por traer. Po. Ya. Si el problema es de traer. La Católica ayer no hacía un gol, Mira, el partido duraba 2 mira días, no hacía un lo gol. que hablamos el otro día cuando fuera de micrófono. Te pregunto cómo anduvo Ángel Arauz el sábado por Unión ¿Qué Española. le respondí yo? El mejor de la cancha. Marca diferencia, le dije. Claro, un jugador que viene tuvo 2 operaciones, que hace rato que no juega, que era quizás la gran esperanza hace unos años, cuando sale de Universidad de Chile, lo que decía Jan Bosellur, es un volante que tiene ese primer paso que nuestros mediocampistas no tienen. Y cuesta encontrar jugadores así. ¿No? Claro. O sea, Es que- ¿qué daría yo porque volviera a aparecer un Chino Millar, por ejemplo? Ahora, la Católica en la cantera, este año por lo menos, no tuvo un destello, digamos, o una consolidación, como si, por ejemplo, se expresa en el Chino Hernández en Colo-Colo. Que es un destape, ¿no? O sea, es un jugador que en los últimos 6 meses construyó lo que es hoy día. No, pero alguna vez lo explicó Peckerman y con muchísima razón en una nota, me estoy hablando del año 92, él decía, tú del fútbol de las inferiores de cadete, tú puedes sacar jugadores que te abastezcan la primera, Sí. por ejemplo como Jason Rojas, en el caso de Colo-Colo. Ahora, Que lo aguantó bastante, ¿eh? cuando tú ya quieres que te aparezca un jugador como un Matías Fernández, como un Jorge Valdivia, guardando las proporciones, como Leandro Hernández, ya la cosa es distinta, porque son jugadores diferentes. Sí. Son jugadores que tienen otro nivel y eso ya forma parte más del talento. El fútbol joven Pero- para lo que te sirve es para potenciar tu primer por equipo. cierto. Y si te sale uno ya de otro nivel, estamos hablando de otra cosa. Está bien, pero lo que tú dices es tan cierto que parece que no fue parte del análisis en Católica cuando se hizo la evaluación respecto de la configuración del plantel. O a lo mejor Católica, incluso razonablemente, con sentido de realidad, una vez que porque el gran pecado o el cargo que yo le hago a Católica es no haber reemplazado a Diego Valencia. Pero a ver, ¿Por qué? la Porque Católica quedó porque eliminada en la apostó por fase de Corral, grupo, ¿no? Apostó por Corral. Por el contrario. Bueno, ¿ah? Rosell se lesionó. La Católica quedó eliminada en la primera ronda, ¿o no? Bueno, No, pues se avanzó una ronda, sí, una cosa. No, la primera ronda de la Copa. Después viene fase 2, después viene la fase de grupo y Ya. está en octavo de final. O sea, el discurso, lo que yo escucho hoy día, ¿Ya? es como que la Católica hubiera hecho un papelón en la No, Copa Libertadores. no, muy por el contrario. No, yo lo que escucho en general, en todo, cuando veo las redes, lo que se habla en los medios,
los exjugadores incluso de la Católica. Es como que la Católica fracasó. No hizo Y un quedó, papelón. y quedó eliminado en octavos No de hizo un final. papelón. Salió primero en un grupo con Boca, Cruzeiro y Barcelona y Guayaquil. No hizo un papelón, pero el torneo le está quedando lejos. La Copa de Liga también quedó fuera. Como a O'Higgins y a Coquimbo. Seguro. Bueno, pero estamos hablando Y de la la U, Católica. y la U por su Estamos hablando de la problema Católica. y la U por su problema institucional. Pero sí, una cosa no quita la otra. O sea, la Católica le está quedando lejos el torneo. El año pasado no tenía cómo entrar al Chile 2, hizo una campaña fabulosa y entró en Chile 2, porque no estaba en los cálculos de nadie, hizo una segunda rueda en particular con Garnero extraordinaria y se metió a Chile 2, a un objetivo de pronto que alguien no estaba. Hoy día el Chile 2 le está quedando lejos. El Chile 2 ahora quedó fuera de Copa Libertadores, vamos a ver cómo lo puede afrontar. La Copa Liga también quedó eliminada, que te daba un cupo a Copa Libertadores, como quedaron eliminados los grandes, ¿no? De la Copa Liga. Entonces, claro, una cosa tiene explicación, todo tiene una explicación, pero no significa que eso esté bien. No todo es un atenuante, algunas cosas sí, pero hay otras cosas que hay errores propios, digo. Y viene para la Católica 2 desafíos, vale decir que en el campeonato 6 puntos importantísimos el fin de semana, hoy teniendo 30, la U 36 y Colo-Colo 46. La Católica juega de local con Ñublense y posteriormente bravísimo. completa el partido con Coquimbo de visita. Ñublense es junto a, me parece, Colo-Colo y no sé si la U, los equipos que menos han perdido en el campeonato. Y sobre todo sumando puntos en condición de visitante. Ñublense ha perdido 3 partidos. Sumamos una reacción más. Tenía muchísimas ganas, no estaba al 100, eso estaba claro. Intentó porque hace 56 días que no jugaba. Lo vamos a escuchar a Clemente Montes en conversación con el canal del Salsero del Gol de Chilevisión tras el partido de anoche. Muy dolido, la verdad. Para mí era muy importante el pasar. Como decís tú, yo soy formado acá en casa y me duele mucho. Hicimos una buena copa, nadie confía en nosotros confiamos mucho en nosotros. Y bueno, creo que tuvimos mala suerte también, tuvimos muchas bajas, personas que eran titulares y bueno, no pudimos terminar la copa como queríamos. No sé, se me hace muy difícil hablar, la verdad. Me está doliendo mucho esta derrota, pero bueno, hay que levantar, hay que enfocarnos ahora en el campeonato nacional para estar el próximo año de nuevo acá, que demostramos que estamos para competir y seguro quedamos con ese sabor a que queríamos más. Se emociona Montes, ¿eh? Sí, me encanta, digamos, cómo un jugador puede tener ese nivel de compromiso, de arraigo con una institución en un momento o en un mundo donde todo es tan dinámico y donde en el fondo la expectativa de ir rápido afuera está a la orden del día. O sea, discursos de ese tipo que uno lo ve en Vidal, en Colo-Colo, en el caso de la U, en jugadores como Eduardo Vargas, como Charles Aranguis y en la Católica el propio Sampedri e incluso Gary Medel. A mí me hace, no sé, seré romántico, seré que añoro los 90 donde había otro nivel de identificación y los jugadores se quedaban más tiempo en los clubes, pero me encanta. Yo te juro que cuando irrumpen un poco a la par Gonzalo Tapia y Clemente Montes con ese potencial que tenían los dos, yo dije, estos cabros en algún minuto le tienen que dar algo a Católica. Yo lo veía juntos. Bueno, después sabemos cómo se escribió la historia de Tapia, salió, no le iba a dejar un peso al club, él mismo hace una gestión para que finalmente le queden unos ingresos a la institución. Pero yo ahí es donde digo, pucha, como que la Católica descansó mucho en Gianni, Clemente Montes, Sampedri, y eso eran sus 3 alternativas, y vamos a ver cuánto nos dan los jóvenes. Pucha. No, que le falló el que puso por el que puso las luces. Bueno, si esa es la realidad. sí, está la bien. Católica puso. Está bien. ¿Cuánto le salió Palavecino, costo empresa? No, por cierto. ¿Una luca? ¿Un palo verde? Una buena plata. ¿Y por qué no funcionó para la vecino? Si funcionó en Coquimbo. Porque la posición, porque Pregunta simple, ¿no? él juega más de segunda, casi un segunda punta, juega detrás del 9. Otro equipo. Pero está eso, pero también desde el juego. Un buen jugador, el pues, técnico es muy bueno, juega, no deja de ser bueno. el técnico juega 4-2-3-1, o muchas veces juega con un 4-3-3 con 2 punteros bien abiertos. Y en ese esquema, en ese formato, no encontró el puesto para bien. Es que ese problema, acuérdate, en tu 4-3-3, acuérdate con ¿dónde con están el, los con, extremos acuérdate, de Católica? acuérdate ¿Quiénes con eran? acuérdate con el Nano Díaz. Con el Nano Díaz en Coquimbo se termina yendo Palavecino, porque el Nano Díaz le pedía, juégame por afuera en la derecha y hazme el recorrido. Y él no lo pudo hacer y se tuvo que ir. Y en el caso de la Católica, claro, Montes, que tiene el fuelle para hacerlo por el sector derecho, y encontró por funcionamiento Gianni abierto por el sector izquierdo, que se engancha hacia adentro, te queda y te juega entre el central izquierdo y el central derecho y el lateral derecho, te permite la pasada de Mena y la llegada por ese sector del Simbi Cuevas cuando juega por ahí. Entonces, había un buen funcionamiento, pero el problema fue que para Palavecino está ahí, pero Palavecino
que fue la gran inversión, no anduvo. Y así de corto y así de duro el fútbol. ¿Y eso es problema del jugador o del técnico que tampoco lo encontró la posición o le pudo sacar el mejor rendimiento? No, porque el club llegó a octavos de final de la Copa Libertadores, funcionó, ganó en Belo Horizonte, ganó en La Bombonera, le ganó los 2 partidos a Barcelona, compitió siempre. En la realidad, el jugador no le funcionó, agarró un esquema. Ojo, Valencia no jugaba al principio, este año. Había perdido el puesto, jugaba Mel y agarró la camiseta Valencia. Jimmy Martín en algún momento no jugaba, se empezó a meter. Son los momentos de los jugadores. Debe haber un tema de rendimiento también del jugador, ¿no? O sea, el entrenador lo ve todos los días, por alguna razón también no lo coloca. Incluso en los partidos de liga local tampoco ha marcado gran diferencia, más allá de los esquemas que hay. Esos son los esquemas que hay, pero un tipo palavicino como buen jugador, me parece que en algún momento podía haber mostrado algo más, pero el fútbol está lleno de esto, eso es real. No deja de ser un buen jugador, sigo pensando que es un muy buen jugador, pero a veces los buenos jugadores no encuentran su momento en los equipos. Si eso aquí no está lleno. Con el diario el lunes o el domingo, como decía Danilo Díaz, se fue Eduardo Bello, no lo reemplazaron. No, el diario el lunes. Pudo la Católica a lo mejor haber hecho un esfuerzo por retener a ese jugador, a lo mejor le servía también. Sí, le hubiera servido un montón. Un montón. Muchísimo. Un montón. Aparte de la remontada. Pero es que ese es mi reproche, o sea, un equipo que juega muchas veces 4-3-3, tú tienes que tener alternativas, 2 jugadores por puesto. Y ahí es donde, obviamente, porque además Gianni fue al sacrificio, ¿no? Reacomodado de 9. Entonces al final Rosell, por lo mismo, Rosell, exacto. O sea, imagínate, 5 titulares menos y en algunas plazas no tener el relevo adecuado. Fue mortal para la Católica.